Funciones matemáticas aplicadas a la ingeniería civil. Tabla de contenido. Introducción, justificación, objetivo general y objetivos específicos. ¿Qué es una función matemática? Función lineal, aplicación de la función lineal en la ingeniería civil. Función cuadrática, aplicación de la función cuadrática en la ingeniería civil. Función potencia, aplicación de la función potencia en la ingeniería civil. Función par e impar, aplicación de la función par e impar en la ingeniería civil. Funciones trigonométricas, aplicación de las funciones trigonométricas en la ingeniería civil. Función exponencial, aplicación de la función exponencial en la ingeniería civil. Función logarítmica, aplicación de la función logarítmica en la ingeniería civil. Función a trozos, aplicación de la función a trozos en la ingeniería civil. Traslación de funciones, aplicación de la traslación de funciones en la ingeniería civil. Conclusión, bibliografía. Introducción. En este video se mostrará la manera como las distintas funciones matemáticas pueden ser aplicadas a la vida real, en este caso más específicamente a la rama de la ingeniería civil. Justificación. Es posible encontrar funciones matemáticas en nuestro diario vivir, como por ejemplo al lanzar una pelota, se genera una parábola propia de la función cuadrática, y si nos detallamos es posible encontrarla de igual manera en las construcciones de los edificios. Objetivo general. Mostrar que es posible encontrar las funciones matemáticas en nuestra vida diaria. Objetivo específico. Demostrar que se pueden aplicar y encontrar funciones en paisajes urbanos de la vida cotidiana. ¿Qué es una función matemática? Una función matemática es una relación que existe entre dos conjuntos, en donde uno es dependiente del otro, por lo que solo es necesario asignarle valor a uno para hallar el otro. Al conjunto inicial, es decir, al que se le asigna el valor y es independiente, se le denomina dominio, mientras que el conjunto dependiente se le denomina codominio. Función lineal. Una función lineal es una relación entre variables de primer grado, la cual da como resultado una línea recta al ser graficada. Esta función es expresada de la siguiente forma: y es igual a m de x más b, donde y es la variable dependiente, m es la pendiente de la recta, x es la variable independiente y b es el intercepto en y. Aplicación de la función lineal en la ingeniería civil. Aquí tenemos algunas construcciones como la torre de Pisa y un puente férrico. También tenemos una maquinaria muy utilizada en la construcción, la cual es la grúa. Como se puede ver en las imágenes, la función lineal está presente tanto en la grúa y en la torre de Pisa de una manera creciente, y si nos detallamos en el puente férrico, se presenta de una manera tanto creciente como decreciente. Función cuadrática. Una función cuadrática es una función polinómica de segundo grado, es decir, una de sus variables está elevada al cuadrado. Al graficar la función, el resultado de este será una parábola. La función se puede expresar de la siguiente manera: y es igual a x al cuadrado más bx más c, donde a define la concavidad de la parábola. Si a es mayor a 0, es cóncava hacia arriba. Si a es menor que 0, es cóncava hacia abajo. También a indica lo estrecha que puede ser la parábola. Si 0 es menor que a y menor que 1, la parábola se abre. Si a es menor que 1, la parábola se cierra. Y c indica el intercepto en y. Aplicación de la función cuadrática en la ingeniería civil. Aquí tenemos algunas construcciones como el puente y el Arco del Triunfo, el cual es una importante construcción francesa. Podemos observar en el Arco del Triunfo que se forma una parábola cóncava hacia abajo, mostrándonos así que el coeficiente que multiplica x es negativo. Función potencia. Una función potencia es toda aquella función que se pueda representar de la manera f de x es igual a x elevado a la n, donde a y n son números reales distintos a 0. Aplicación de la función potencia en la ingeniería civil. Aquí tenemos dos montañas rusas, pero hay algo que las hace ser diferentes y es lo estrecha que es una en comparación a la otra. Igual que en la función anterior, en la montaña rusa de abajo podemos encontrar una función cóncava hacia abajo por el coeficiente, que la hará además dilatarse. Función par e impar. Una función par e impar es toda aquella función que se pueda representar de la manera f de x es igual a x elevado a la n, donde a y n son números reales distintos a 0. La función potencia se representa de igual manera como la función par e impar, es decir, y es igual a x elevado a la n, donde a define la concavidad de la gráfica en funciones con exponente par y define los cuadrantes que se ubicará la gráfica en funciones con exponente impar. También n define la simetría de la gráfica. Si es par positivo, la gráfica será curva simétrica con respecto al eje y, como se puede ver en la imagen. En cambio, si es par positiva, la gráfica será curva simétrica con respecto al origen, como se puede apreciar en la imagen. Aplicación de la función par e impar en la ingeniería civil.
Aquí tenemos un juego mecánico y como podemos observar es mucho más abierta que la montaña rusa anteriormente vista. Como se puede ver en las imágenes, el juego mecánico es mucho más abierto debido al coeficiente de la variable que es menor que 1 y mayor que 0, y al estar elevado será par. Mientras que la montaña rusa representa una función impar, con forma de una cúbica, puesto que al tomar f de menos x no tendremos los mismos resultados de f de x. Funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas se definen comúnmente como el cociente entre dos lados de un triángulo rectángulo asociado a sus ángulos. Existen 6 tipos de funciones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cosecante es igual a hipotenusa sobre cateto opuesto. Secante es igual a hipotenusa sobre cateto adyacente. Cotangente es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. Las funciones trigonométricas se pueden representar de la siguiente manera: f de x es igual a seno de k por x menos a más c, donde a representa la amplitud, o sea, define el punto máximo y el mínimo. Seno es la función trigonométrica, k representa la frecuencia, es decir, cuántas veces se repite la función, x menos a es el desfase de la función en el eje x y c es el desfase de la función en el eje y. Aplicación de las funciones trigonométricas en la ingeniería civil. Aquí tenemos una montaña rusa y una noria. Como se puede ver en las imágenes, la montaña rusa representa la gráfica de una función seno con un máximo en 4 y un periodo de 1 medio. En cambio, a través de la noria podemos aplicar las funciones trigonométricas si trazamos un triángulo. Al aplicar las funciones trigonométricas encontraremos las medidas de algunas partes de la noria. Función exponencial. Las funciones exponenciales son las funciones que tienen la variable independiente x en el exponente, es decir, son de la forma f de x es igual a elevado a la x, en donde a mayor a 0 y a no igual a 1. Y tiene las siguientes características. El dominio de una función exponencial son los números reales. Su recorrido es 0, más infinito. Sus funciones continuas. Como a elevado a la 0 es 1, la función siempre pasa por el punto 0,1. La función corta al eje y en el punto 0,1 y no corta al eje x. Como a elevado a la 1 es a, la función siempre pasa por el punto 1,a. Si a es mayor a 1, la función es creciente. Si 0 es menor a a y menor a 1, la función es decreciente. Son siempre cóncavas. Aplicación de la función exponencial en la ingeniería civil. Aquí tenemos un edificio moderno con una arquitectura un tanto extraña. Este edificio nos permite ver un tipo de crecimiento muy parecido al de la función exponencial. Función logarítmica. El logaritmo de un número en una base dada es el exponente al cual se debe elevar la base para obtener dicho número. La función logarítmica se trata de la función cuya expresión es f de x es igual al logaritmo en base a de x. Esta es la inversa de la función exponencial y también tiene una serie de características. La base a debe ser positiva y diferente de 1. Su dominio son los números reales positivos. Se trata de una función continua, cuyo recorrido son los números reales. Pueden ser crecientes o decrecientes según el valor de la base. Si a es mayor a 1, la función es creciente. Si 0 es menor a a y menor a 1, la función es decreciente. Pueden ser convexas o cóncavas según el valor de la base. Aplicación de la función logarítmica en la ingeniería civil. Aquí tenemos un semiarco que gracias a su forma nos permite observar la presencia de la función logarítmica en ella. En esta imagen podemos ver una función logarítmica creciente, ya que su base en la función es mayor a 1. Función a trozos. Una función definida a trozos es una función con distinto comportamiento según el intervalo de su variable independiente considerado. A cada uno de estos intervalos se les conoce con el nombre de ramas. Es aquella que se define con una expresión analítica diferente para distintos intervalos de su dominio. La función a trozos se puede representar de la siguiente manera: f de x es igual a expresión 1 si subconjunto 1, es decir, la expresión 1 es la ecuación en la que se opera la variable independiente, si es la condición y el subconjunto límite que se le pone a la variable independiente. Aquí podemos observar unos ejemplos de una función a trozos. Aplicación de la función a trozos en la ingeniería civil. Aquí tenemos el puente Millau ubicado en Aveyron, Francia. Podemos observar con un color diferente cada función y asimismo dándonos cuenta que cada función tiene un comportamiento distinto a las demás. Traslación de funciones.
Las traslaciones verticales y horizontales son los desplazamientos de una función en el sistema de coordenadas x, y. Si trasladamos la representación gráfica de una función dada, obtendremos representaciones de funciones relacionadas. Siempre la gráfica de la función trasladada será igual a la original. Estas traslaciones se pueden aplicar a todo tipo de funciones. Las traslaciones de funciones se pueden representar de la siguiente manera. f de x es igual a x más 3 menos 8. Donde 3 representa el número de unidades que se desplaza la función en el eje x. Si este número es positivo, se moverá hacia la izquierda, y si es negativo, hacia la derecha. En donde menos 8, número de unidades que se desplaza la función en el eje y. Si este número es positivo, se moverá hacia arriba, y si es negativo, hacia abajo. Aquí podemos ver un ejemplo de una traslación de una función cuadrática. Aplicación de la traslación de funciones en la ingeniería civil. Podemos ver un edificio el cual para acelerar el proceso de construcción repetían el mismo diseño, ya que haciendo estos se les facilitaba su construcción. Aquí podemos observar dos rectas ubicadas en el tejado de este edificio, la primera siendo nuestra función original y la segunda siendo su traslación horizontal y vertical. Conclusión. A través de las construcciones y paisajes de la vida cotidiana es posible encontrar y aplicar las distintas funciones matemáticas para así facilitar y mejorar el proceso de construcción en la ingeniería civil.